Cayetano Santos Godino es uno de los más tristes, célebres casos de criminales en Argentina, aunque tal vez lo debes conocer más por su apodo el Petiso Orejudo, convertido en una especie de mito en el cual los padres asustaban a sus hijos. El personaje real existió en el año 1912, que con tan solo 15 años cometió crímenes atroces contra otros niños. El origen del sobrenombre es bastante evidente cuando se puede observar las imágenes de Santos Godino. Su rostro estaba enmarcado por unas enormes orejas que incluso llegaban a ser analizadas para determinar si tenían algún vínculo con su mentalidad criminal. Pero la historia del Petiso Orejudo tiene más que analizarse dentro del contexto en el que vivió. Hijo de migrantes italianos, Fiore Godino y Lucia Ruffo, Cayetano tenía 9 hermanos. Desde pequeño manifestó su violencia, a tal punto que su propio padre pedía que la policía lo detuviera. Vivió en la miseria y era constantemente golpeado por su padre y su hermano. Tal como explicaba el escritor Álvaro Avos, la curiosidad, el miedo trenzaron fábulas y fantasías sobre Godino. Su historia, además de comprometer una tragedia humana, desnudó las caras de la Argentina de ese entonces, el régimen conservador y el país de la inmigración. Alimentados por la prensa amarillista y los relatos de a veces con cierta fantasía sobre el personaje, el Petiso Orejudo fue convertido en un monstruo de la época. Si bien Santos Godino cometió la mayoría de los crímenes cuando tenía 15 años, su carrera delictiva había comenzado mucho antes. Cuando era un pequeño niño, a los 8 años, llevó a Miguel de Paulini, un niño de casi 2 años, a un baldío, donde comenzó a golpearle la cabeza con una piedra. Este no llegó a matarlo porque un vigilante lo descubrió. La misma suerte corrieron Roberto Carmelo Russo, Ana Neri y Saverino González. En todos estos casos, alguien acertó a pasar por la escena antes de que el petiso llegara a cometer el crimen. En el caso de Rousseau, a pesar de que Cayetano repitió la historia en la que decía ser el liberador del menor, fue arrestado, pero poco tiempo lo liberaron por falta de mérito. Pasaron años sin que nadie, salvo su preocupado padre, que comprendieran que aquel jovencito de orejas aladas, analfabeto y pirómano, que finalmente se convirtiera en un asesino serial. El año 1912 sería la clave. 3 muertes terminarían por dejarlo al descubierto. Los 2 primeros fueron los crímenes de Arturo Laura y Reina Bonita Vainikov. El primero, un niño de 13 años, fue hallado muerto a golpes y estrangulado en una casa vacía en enero de 1912. 2 meses después, a Reina Bonita, de 5 años, le prendieron fuego y falleció al poco tiempo debido a las quemaduras. No fue sino hasta el crimen de Gesualdo Giordano, ese mismo año, que este joven asesino cayó finalmente en las manos de la justicia. Gesualdito no tenía ni 4 años cuando desapareció de las puertas de su casa. Su cadáver apareció en un baldío, estrangulado con una piola y con un clavo incrustado en la sien. La imagen horrorizó a la población, que ya acusaba a Cayetano por los horrorosos crímenes. Los vecinos denunciaron que la última vez que habían visto a Gesualdito caminaba de la mano del orejudo. La policía lo detuvo el 4 de diciembre y Cayetano confesó sus crímenes. Le preguntaron: ¿siente usted remordimiento por lo que ha hecho? Este contestó: no entiendo. Tenía apenas 15 años cuando fue procesado por los asesinatos del niño Arturo Lauro, Reina Bonita Vainikov y Gesualdo Giordano. Luego de una serie de peritajes psiquiátricos fue declarado en un principio inimputable, por considerárselo irresponsable, aunque se decidió su internación provisoria en el hospicio de Mercedes. Sin embargo, por decisión del Ministerio Público, el petiso fue trasladado a la Penitenciaría Nacional.
en aquel entonces ubicada en las áreas de Coronel Díaz. Su último traslado fue en la cárcel del fin del mundo, en Usania, hoy convertida en un museo, donde cumplió su condena por 4 homicidios, 7 tentativas de homicidio frustrada por las circunstancias, 7 incendios intencionales, algunos de los cuales revistieron carácter grave. En 1927 se sometió a una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas, ya que algunos teorizaban que sentía que era el origen de su crueldad. Esta decisión se dio en el marco del predominio del principio de positiva de la época, que sostenía la idea de la peligrosidad de algunas personas y el concepto de la delincuencia nata. Santos Godino falleció en 1944 y sobre su muerte hubo diferentes versiones. Oficialmente se le atribuyó decenas de úlceras. Sin embargo, hay quienes sostienen que fue castigado por haber asesinado a las mascotas de la prisión, unos gatitos. Este habría muerto a causa de una hemorragia interna causada por aquella paliza. Incluso los rumores que corrían por la época decían que la esposa del director de la cárcel usaba el cráneo del petizo como un pisapapeles. Tal vez esa anécdota sea parte del imaginario morboso. Lo que es cierto es que el petizo orejudo existió y se convirtió en el primer personaje tenebroso de la historia criminología del país argentino.